Muy bien. Entonces, la idea un poquito es, primero vamos a ir moviendo, modifica un poquito el cómo estamos viendo este curso. Y esto tiene como sentido eh, que el curso es de lectura crítica. Pero me di cuenta que para hacer una lectura crítica real hay que tener mucho conocimiento sobre metodología de la investigación y sobre análisis estadístico, porque si no, no sabemos si los autores están haciendo lo correcto. Para iniciar un poquito, la lectura crítica de la literatura científica es diferente a la lectura que hacemos regularmente cuando leemos un artículo. Estoy segura que todos les han dicho en algún momento, lean este artículo, está padrísimo. Ustedes, ok, y ya lo leen y puede ser casi siempre tema muy especializado y dicen, no, está padrísimo, sí, pero ¿qué errores tiene? Está diciendo la verdad, ¿consideras que el autor es tal cual lo que debería de ser? Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta y hay artículos que en realidad la calidad está muy bajita, que no son ciertos y que el nivel de evidencia es muy bajo y que en realidad nosotros estamos dando por hecho cosas que a lo mejor no necesariamente son lo más fehaciente, lo más veraz. Entonces, un poquito de lo que la idea de que estén aquí es que trabajemos sobre qué vamos a hacer con los cursos, qué hacemos cuando leemos un artículo, ¿no? Información en general científica, ¿no? Y específicamente en los artículos hay muchos modelos para leerlo. La idea un poquito es que la lectura crítica les permita asimilar la información, entenderla, pero además criticarla en un sentido amable, justo, no feo, sino que entender, ¿sabes qué? Este artículo está padre lo que dice, pero tiene estas limitaciones, ¿no? Y dentro de esta lectura crítica hay diferentes modelos para, para entenderla. Eh, con la lectura de un artículo tenemos que partir sobre cuál es la hipótesis, qué es lo que propone que se va a buscar el artículo, también cuáles son las principales preguntas de investigación, los objetivos del artículo, qué hay antes sobre eso y cómo contribuye ese estudio. Entonces, una parte muy importante es que tenemos que empezar a dividir los artículos. Casi siempre hay que considerar que los artículos científicos son muy especializados. Cuando pensamos en los límites como de lo que estamos conociendo, generalmente los artículos son una ramita de un tronco muy grande. Si estamos estudiando medicina, es un tronco enorme y el artículo que elijamos puede ser la ramita que sale ahí hasta el último pedacito del árbol y esa ramita ha de ser tan especializada que quizás no entendamos lo que esté hablando porque es muy especializada y lo que es más importante, no sabemos si lo está haciendo de manera correcta. Entonces, muy importante que tengamos nociones del tema que estamos buscando en los artículos o si no los tenemos que tener al lado diccionarios, libros de medicina, entender la fisiopatología de lo que estamos viendo, registrar lo más relevante, apuntar los significados que encontremos ahí. Y después de eso, cuando ya entendimos las palabras raras, los conceptos, recapitulamos la lectura. Entonces estamos hablando de que es una lectura mucho más profunda que una lectura que hacemos así a conocimientos médicos en general. Entonces, en la lectura crítica hay un sistema de lectura. En una primera lectura, vamos primero a buscar las palabras que no conozcamos, los términos, relacionarlos, entenderlo en general. En la segunda, esas palabras nuevas ya las incorporamos y nos vamos a ir hacia la parte de comprender el párrafo y las oraciones. Y finalmente, en la tercera lectura,
vamos a leer los párrafos completos. Es como que ya agarramos y leemos todo el artículo. Y a la par de que hacemos esto, hacemos una lista de ideas principales y un glosario de término de esos nuevos términos que estamos buscando. Entonces, para buscar cómo deberíamos de tener siempre la estructura de un artículo siempre tiene una estructura de abstract, que sería el resumen, la introducción, métodos, resultados y discusión. Y cada uno de estos tiene que tener una estructura clara. Entonces, hay que buscar diferentes puntos en cada uno de los apartados. En la introducción, ¿por qué lo hicieron? Tienen que decir por qué lo están haciendo, tienen que establecer por qué es importante este problema. Muy importante, el impacto de un problema no es porque a mí me guste mucho o porque digo, está padrísimo, no. Yo no puedo justificar hacer una investigación porque a mí me guste mucho. La justificación sale del impacto que tiene ese problema en la población. Y cuando hablamos de impacto es, ¿hay mucha prevalencia o no hay mucha prevalencia, pero cuando ocurre tiene un alto costo como muerte, complicaciones o algo muy grave? ¿O no se ha comprendido el fenómeno? Por ejemplo, con enfermedades raras, donde es muy raro y que a lo mejor no haya tantas complicaciones, pero no saben cuál es el proceso que hay metido, ¿no? Entonces, esa aportación al conocimiento. No puede ser porque me gusta. En el material y métodos tiene que venir escrito qué hicieron, pero tiene que venir escrito tan claro que ustedes puedan replicarlo. Literal, pueden decir, quiero hacer el estudio que tú hiciste en mi población. Material y métodos tienen que ser tan claro que lo puedan replicar. Los resultados es qué encontraron y la discusión es qué significa eso que encontraron. Y finalmente el abstract va a ser el resumen de todo. Ahora, la discusión va a tener varios apartados que ahorita vamos a ver, pero debemos de considerar que hay límites, que hay perspectiva y que hay una discusión con los antecedentes previos. Lo vamos a ir redactando, pero cuando hacemos nosotros una discusión o cuando la leemos, no es así nada más de, en esta discusión, pues yo encontré que es bien importante, la vía de la ciclooxigenasa para depresión. Ajá. ¿Y eso qué significa? Pues que puedes dar estoy inventando cosas, ¿eh? Antihistamínicos para la depresión. ¿Ok? Y ¿eso qué significa? Pues que entonces hay una nueva línea de tratamiento que podría ser mucho más efectiva y que entonces podríamos dar otro manejo mucho más barato, con menores costos. Ok, ¿y cuáles son las limitantes de tu estudio? Bueno, las limitantes fue que mi estudio era una muestra muy pequeñita, hubo un sesgo en la selección de los pacientes. Estamos hablando de que nosotros tenemos que ser críticos con nuestro propio estudio y los artículos tienen que ser humildes y hablar de las limitantes que pueda tener, ¿no? Entonces, eso tiene que estar escrito en los artículos. El título idealmente identifica la población, lo que se está haciendo y si descubre la causa o qué modelo está usando o los hallazgos o conclusiones. Yo solo con el título tendría que tener claro si ese artículo me sirve o no me sirve. Si hay títulos muy creativos, qué padre, pero necesita que con el solo título leer si ese artículo me va a servir. Y generalmente en el resumen hay dos tipos de resumen. Un resumen que se llama estructurado, donde literal tienen una introduccióncita, un objetivo, resultados, metodologías y chiquito. Eso se llama estructurado. O no estructurado, donde lo que yo voy a ver van a ser un párrafo completo donde habla lo que hizo más o menos. Los dos resúmenes tienen que tener
los apartados, aunque sean implícitos. Y mucho de la introducción establece algo que es importante, que es conocimiento actual, conceptos claves que van a utilizar. ¿Por qué hicieron ese estudio? Y define los objetivos. Los objetivos tienen que estar implícitos, ¿sí? Tienen que estar o explícitos, incluso el objetivo fue este. ¿Qué pretende encontrar? Y esa sería la hipótesis, donde afirmo yo que generalmente esto a lo mejor puede estar asociado, y cómo voy a aproximarme a ese estudio, y hay veces que incluso da una respuesta hacia lo que encontraron. Ahora, vamos a hablar de material y métodos. Todos los estudios tienen que tener una sección de metodología, incluso los estudios de revisión. Y tenemos que decir cómo usamos, cómo realizamos nuestro estudio. Aquí me voy a detener tantito porque justo es a donde quería hacer una modificación para hablar de otra cosa, que es la estadística, ¿sí? Entonces, antes de que hablemos de, ustedes tienen que saber esto. Yo espero que ya lo sepan. Esto lo habrán escuchado en la primaria, secundaria, no es cierto. En la preparatoria tendrían que haberlo revisado, en la licenciatura también. Pero la primera parte es todo lo que hacemos en investigación científica sigue al método científico. Y el método científico sigue siempre una pregunta de investigación. El método científico es un método que se hizo para ser válido, reproducible y pues que se apega a la verdad lo mayor posible, ¿no? Entonces, el análisis de qué hacemos siempre parte de los temas de investigación. ¿Qué estamos tratando? Podemos tratar poblaciones, podemos tratar personas, casos, podemos tratar moléculas. Todo eso es el área que se encarga de ver el marco teórico, que sería la introducción a los artículos. Ahora, aquí surge una pregunta muy importante. Dependiendo lo que yo voy a estudiar, obtengo datos, ¿sí? Los datos son información que obtengo de mi análisis, de mi estudio, y que me ayuda a organizar y resumir. Esto de organizar y resumir, cuando yo nada más presento datos organizados y resumidos, se llama estadística descriptiva. ¿Sí? Solamente hago desviación estándar, frecuencias, porcentaje, y ya nada más estoy describiendo datos. No hago ninguna hipótesis, no hago ninguna inferencia, y no se puede hacer hipótesis. Cuando yo eso lo empiezo a analizar, tengo que partir de algo muy importante. ¿Estoy analizando a toda la población o estoy analizando a una muestra? Para fines sencillos, poblaciones cuando analizamos a todos los que padecen eso en un determinado tiempo. Incluso no tiene que ser un determinado tiempo, puede ser prospectivo y muchas cosas. Los estudios poblacionales son epidemiológicos, son los censos, son las estadísticas. Nosotros generalmente vamos a ver solo muestras. ¿Qué quiere decir? Tomamos de la población que nos interesa, por ejemplo, deprimidos, una pequeña muestra, no van a ser todos los deprimidos del mundo, eso es imposible, y la selección de la muestra va a definir si nuestros hallazgos son representativos de la población o no. Si una muestra está mal seleccionada, los hallazgos no son representativos. Y entonces nuestro estudio nada más sirve para literal nuestros cinco pacientes.
Si la selección de la muestra es adecuada, podemos inferir que quizás con una probabilidad se pueda extrapolar nuestras conclusiones a la población y eso ayuda a la información. Aquí dos palabras muy importantes, probabilidad de equivocarnos, porque es una inferencia, y la selección de la muestra, ¿sí? La selección de la muestra es muy importante. Para que sea una muestra representativa, tiene que cumplir con unos preceptos. El primero es que siga la misma distribución de la población. La segunda es que su selección sea aleatorizada. Y la tercera es que esa aleatorización generalmente sea de alguna manera representativa de todas las severidad de la patología. Si no está cumpliendo la muestra con esa selección, no es una muestra que podamos decir que nos apoya la inferencia. Esto es muy importante porque la mayor parte de los artículos que van a leer usan muestras no aleatorizadas, no representativas, y entonces se quedan con literal acá arriba en amarillo. Esa inferencia que luego hacen media forzadona, no es inferencia, y hay un gran problema con el que cometamos errores, ¿sí? Cuando leemos y les han escuchado, es que esto es estadísticamente significativo, están diciendo que la probabilidad de que te equivoques es muy poquita, pero ahorita vamos a ver un gran problema con esa P de 0.05 que seguramente han escuchado. Es una farsa, bueno, no es farsa, pero no sirve, ¿no? Entonces, tres tipos de análisis que podemos hacer. Descriptiva, simplemente sacar frecuencias, porcentajes, orden. Por ejemplo, estudios de cualitativos, donde hacemos descripción de fenómenos, es descriptivo, ¿sí? Probabilidad nos permite deducir las leyes y hablamos de ahí de inferencias y con ello hacer toma de decisiones y obtener conclusiones. Muy importante es que todo eso va a depender de las muestras y las variables. Ahora, las variables pueden ser de dos tipos. Bueno, son de varios tipos, ¿no? Se puede clasificar, depende cómo la clasifiquen. Pero podemos hablar de variables primero que describen, que son cualitativas, o variables cuantitativas. En las cualitativas describimos un fenómeno que no se puede medir, por ejemplo, el color del pelo, el grupo sanguíneo no tiene un valor en el sentido estricto cuantitativo, pero la clasificación tiene que ser excluyente. No puede ser que uno tenga, tú tienes el cabello cafecito, pero tienes rayitos rubios, entonces tienes café y rubio. No, tienes que hacer un grupo que sea castaño, rubio y castaño y pintado. Y ya. Entonces tienen que ser exhaustivos, excluyentes. No puede haber una descripción de variables que te pueda meter en uno y otro lado. Eso no va a servir para la investigación. Y esto que es los modelos menos útiles para representar valores. Esto de gráfica de pastel se ve colorido, pero ocupa espacio y no te da nada de información que podrías haber resumido en un renglón, ¿sí? Entonces, cuando van a un artículo que trae gráfica de pasteles, se empiezan a preocupar porque dicen, híjoles, ¿por qué lo hizo? Para ocupar espacio, había otras gráficas que podía usar. Entonces, es la gráfica más inútil, quizás bonita, pero bueno, no, ni siquiera creo que sea bonita, que hay. Después de ella tenemos el gráfico de barras. Este es más útil porque finalmente lo que tú estás viendo es la dispersión, la frecuencia de una variable. Este es todavía un poquito medio útil, pero el que es mejor es ponerlo en un histograma. En un histograma vamos a tener el número de sujetos y en el otro la edad. Esto nos permite
que veamos la distribución de la muestra. Ustedes ya conocerán la curva de Gauss. Y entonces, la curva de Gauss, el cómo se está distribuyendo la muestra, se ve por medio del histograma. Un histograma es útil, no para el artículo, eso no sirve para nada. Sirve para el que está haciendo el análisis, sepa si su muestra es normal o no. ¿Qué quiere decir normal? Que cumpla con los parámetros de normalidad. Y pues es lo mismo, ¿sí? Los parámetros de normalidad quiere decir que tenga una distribución gaussiana, que se distribuya la mayor parte de la población en el centro, un 2.5 y 2.5% en los extremos. De punto estadístico, todas las variables numéricas en algún momento, si junta suficiente muestra, se vuelven normales. Y cuando nosotros, en vez de poner cuadraditos, hacemos una línea con esos puntos, es un polígono de frecuencia, y vean que aquí tenemos como una curva parecida a la curva de Gauss. Útiles para el que lo investiga, no útiles para nosotros que estamos leyendo el artículo. ¿Cuáles sí son útiles? Esta es de las gráficas que son más útiles cuando estamos comparando dos grupos o cuando tenemos la representación. A diferencia de las otras, nos va a dar información de la mediana o el promedio. Estos cuadritos se refieren al cuartil inferior y al cuartil superior, recordando que cada es 25%, y entonces es como representar, imagínense que esto fue una curva, podemos imaginar que empieza aquí, y se va así en la sección más alta y luego baja. Mínimo y máximo de valor, no se mueve todo los valores, y luego nos puede enseñar incluso un outlier, un valor que sale de lo previsto y que dices, esta persona que está aquí, no, de veras que no tiene nada que ver. Yo creo que no lo medimos bien, es atípico, y quizás este sujeto no pertenece a esto que estamos midiendo. Incluso a veces que se eliminan porque dices, lo medí yo mal, no puede ser que esté hasta acá. Esta gráfica, que es la más útil, es de boxplot, o le pusieron cajas y bigotes. ¿Por qué? Porque tiene una cajita en medio y luego sus bigotitos a los lados, ¿sí? Esta es la más útil para que te dé información. Cuando tú comparas dos tipos, en este caso tenemos el boxplot de dos muestras, mujeres contra hombres. Por ejemplo, es edad de las personas que se le dieron una angioplastía. Entonces puedes decir, oye, las mujeres como que más grandes, ¿verdad? Si se realizaron la operación, simplemente con ver la cajita dices, está más arriba que la otra cajita. Aquí unos outliers, unos valores fuera de rango, tanto arriba de 92 como abajito. ¿Qué pasa aquí? Algo raro. Pero puedes ver que el promedio está bastante más arriba que los hombres. Ok. Cuando yo tengo esta gráfica, además puedo hacer análisis estadístico. Y no nada más es que visualmente la vea, sino que yo digo, esta y esta son estadísticamente diferentes. Vamos a hablar ahorita de potencia estadística, pero eso quiere decir que efectivamente las mujeres se operan más grandes de angioplastia, y en este momento no sé por qué es, pero luego ya vieron, no, pues son cosas hormonales, de protección, no sé qué. Ok. Esto es más útil para mí porque es muy claro que hay uno que está muy diferente a otro, y ya nada más con poner un asterisquito que diga valores significativos diferentes, ya sé que ahí puedo ver tanto esto. Estas son análisis descriptivo, promedio, porcentaje, frecuencia, puro análisis descriptivo, mediana, que es lo mismo que promedio, y la moda es lo que más se repite. Los percentiles, deciles, cuartiles, también es descriptivo. Acuérdense que es partir a todo el rango de los valores, considerando que fuera el 100%, y diciendo votos hasta el cuartil 25, 50, eso tiene interés cuando haces una comparación con el resto de la población. Estas son medidas de dispersión. ¿Qué quiere decir dispersión?
Vamos a cerrarlo aquí. En el momento que ustedes tengan duda, de verdad, interrúmpanme, ¿eh? Y interrúmpanme porque vamos a hacer un ejercicio. Y les voy a preguntar. Entonces, ¿pueden estar presentes en mente y ausentes en cuerpo al revés? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Está bien bonita mi curva de Gauss. Esta es una curva de Gauss. Entonces, este es el promedio o media. Le ponemos media. ¿Sí? Cuando yo tengo valores, quiero saber cuánto se separa mi curva del punto medio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener curvas con formas muy raritas y entonces puedo tener curvas así o puedo tener curvas así. O puedo tener curvas desplazadas hacia la derecha o curvas desplazadas hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces decimos hace, bueno, incluso esta línea la tenía que hemos entrado. Decíamos hace un momento que todos los datos estadísticos numéricos en la naturaleza tienden a obtener esta curva gaussiana, donde son simétricos, no está muy flaquita como esta, no está muy achatada, no se desplaza a la izquierda, no se desplaza a la derecha. La importancia de esto es que esta es una población de lo que quieran. Y esta puede ser mi muestra. Si mi muestra se está comportando así y mi población tiene una curva normal, todo lo que yo diga de mi estudio no sirve para la población, ¿sí? Eso es muy importante. Si yo tengo nula representatividad, mi estudio, lo que encuentre, solo es verdad para mi propia población, donde hice mi estudio, que pueden ser 5 personas. Y todo lo que quiera extrapolar hacia acá no es útil. Entonces, es muy importante que yo sepa cómo se comportan mis datos. Dijeron, bueno, ¿y cómo le hacemos? Ah, pues vamos a medir cuánto se aleja los extremos de tu curvita del promedio. Y a eso le vamos a llamar desviación estándar. ¿Sí? Lo que midamos de aquí para acá, dividimos toda tu curva hasta los picos que llegan hasta acá. Este es el 100%. Y luego, tu desviación estándar es qué tanto, si la dividimos en 3 o 4, qué tanto se está desplazando. En una curva normal, el 95% de la población está en esta curva. Y el 2.5 y 2.5 están en los extremos. Eso no tiene ninguna significancia estadística, ¿eh? Bueno, me refiero a biológica más bien. Entonces resulta que por ahí de 1900, un conde, que no me acuerdo cómo se llama, dijo, ay, pues yo voy a decir, nada más porque se me pega la gana, literal, arbitrariamente, que esto es normal y que estas dos curvitas no son normales. Así, ¿eh? Y si te sales de esas dos curvitas, pues no eres normal estadísticamente. Él nada más hablaba de estadística, pero luego cuando nosotros hicimos ciencia, nos lo tomamos muy literal y dijimos, ah, si estás acá, es que es anormal, y si eres anormal, él es patológico. Pues no es cierto, esta no tiene ninguna justificación de ningún tipo, fue nada más porque le gustó el 5. Y de aquí sale tanto la distribución normal como el error. Cuando ustedes dicen, yo tengo una posibilidad de equivocarme de 0.05%, sale de acá.
O yo tengo una potencia del 95% de confianza, del 95% de confianza, también sale de acá. Y no tiene nada que ver con que sea patológico normal. Esto fue un invento que hizo él porque dijo, ay, pues vamos a ponerle nombres. Y luego vamos a ver cuál, el gran problema de esto es que todas las inferencias estadísticas utilizaron este valor como error y lo que quiere decir es solamente es que estadísticamente son diferentes. Es diferente este normal a este que está muy picudito. Eso es lo único que estás diciendo. Son diferentes estadísticamente, pero no quiere decir que tengan razón de ser, causalidad, no quiere decir que sea patológico, nada. Esa ya es la inferencia, bueno, que estamos haciendo nosotros. Entonces, esta es la desviación estándar. Y yo, ay, pues vamos a tomar la desviación estándar. Y un valor que es muy importante es la varianza. La varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar. Y desde el punto de vista estadístico, solo estadístico, es el valor más importante para decir si es igual a lo normal estadístico o no. Y muchas pruebas estadísticas usan la varianza. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Sí quedó claro. Luego les vayan a decir, ay, es que nos dijo la doctora que 0.5 es un invento. Bueno, vamos a decir que es un establecimiento arbitrario. Ok, esto es el cálculo de la varianza. Doctora, ¿podría repetir lo de la varianza? La varianza se obtiene de la desviación estándar. Y para fines prácticos es la raíz cuadrada de la desviación estándar. Y esta sería la fórmula grandota para obtener la varianza. La varianza es uno de los valores estadísticos más importantes porque nos ayudan a saber si son diferentes a lo normal. La T de estudio en muchas pruebas estadísticas usan de base la varianza, ¿sí? Lo único que te está diciendo la varianza es la curvita que estás comparando, qué tan diferente es de la curva normal. Solamente eso, ¿sí? ¿Cuánto varía? Ok, entonces aquí podemos tener un poquito, imagínense que esta es la curva normal y la varianza de la de este lado contra la del otro lado son diferentes. Y eso es lo que nos dice, no si son diferentes sus varianzas, ¿eh? Muy bien. Esto es un poquito lo que les hablaba de la distribución. Estadísticamente la distribución normal se representa así. Entonces pueden ver que es 1, 2, 3 desviaciones estándar. El 95% de la población está en las dos desviaciones estándar, y media. Y estos son poquitos del 2.5. Cuando hablamos de intervalos de confianza, el intervalo de confianza, fíjense el concepto, es si yo evaluara 95 veces a una población con diferentes sujetos, 95 veces caerían aquí y 5 veces caerían afuera. Y eso quiere decir intervalo de confianza del 95%. Entonces dices, bueno, o sea, quiere decir que nada más tienes 5% de probabilidad de equivocarte. Más o menos en la interpretación. Cuando vean intervalo de confianza al 95%, están diciendo eso. Lo que te están diciendo es, mira, casi que lo que yo obtuve, casi que sí puede convertirse como algo parecido a la muestra normal. Sí puede haber un error, que yo me equivoque y te mienta, 5 veces de las 95. Para fines prácticos, si tuvieran 95 novios, no, si tuvieran 100 novios y fueran novios muy confiables, no, mejor vamos a ponerlo así. 100 veces te dice tu novio que te ama. De esas 100 veces, y él te ama mucho. 95 son ciertas. Pero hay 5 que quizás te están mintiendo y no te están diciendo la verdad y son así de, ay, ya cállate, amor, te quiero mucho, pero ya no te aguanto. Bueno,
Ese es el intervalo de confianza del 95%, ¿sí? No tiene que ver tanto con el estudio que estás haciendo en ese momento, sino con la consistencia que tiene ese estudio si lo repitieras 100 veces. Diferencias en la curva de la distribución pueden ser asimétricas, ya vimos que puede ser a la izquierda, a la derecha, o puede estar muy aplastadita o muy apuntada. Entonces, se puede hacer el cálculo y se puede obtener. Y luego vamos a tener algo muy importante. Estos son los datos. Vean que dice covarianza. ¿Se acuerdan de la varianza? Bueno, lo que vamos a comparar es la varianza de dos variables. O tenemos también la correlación. Muy importante. Y vamos a hacer aquí un punto en la pizarra. Borramos todo. Covarianza o correlación no implica, y de verdad, no implica causalidad, ¿sí? Y esto clavárselo porque hay una gran problema. Muy bien. Rodi, ¿cuántos años tienes? 19. 19, muy bien. Vamos a poner puntito. Víctor, ¿cuántos años tienes? Igual, 19 años. Yasmín, 21. 21, puro buenazo. América. Bueno, América a lo mejor no puede hablar ahorita. Yoshime. Bueno, quizás Yoshime tampoco puede hablar. Diego, ¿cuántos años tienes? A ver si no se da igual. 22, doctora. Ok, va. Aquí estoy, perdón, no se No te activaba mi preocupes. micrófono. ¿Sí, cuántos años tienes, 10, Yoshime? ¿19? 19. Ok. Sí, Karina, ¿cuántos años tienes? 23, doctora. Muy bien. ¿Quién nos falta? Miriam estaba ahí caminando. Lee dice, ¿cuántos años tienes? 22, doctora. América, ¿ya te pregunté? Creo que no. Muy bien. Estas son sus edades. Ahora, les voy a preguntar. Bueno, no, esto lo voy a inventar para no enterarme de cosas que no digo. Entonces, vamos a preguntar. Fíjense, nada, vamos a preguntar. Yo no voy a preguntarles, pero voy a ponerlo aquí. Su peso hipotético. Nada más es peso hipotético. Entonces, por pura hipótesis, voy a poner ¿qué serán sus pesos? Por pura, 366. Y aquí voy a poner, aquí eran 4, entonces voy a poner 54, 52, perdón, aquí era 52. Y 55. Y de 23 vamos a poner que eran 67. Estoy inventando pesos, ¿eh? Muy bien. Por puro azar, esto es lo que pesa. Entonces yo voy a construir mi bonita gráfica que como van a ver, nada me sirve a mí. Entonces aquí voy a poner el peso y de este lado la edad.
Y entonces yo voy a hacer una línea donde esté cada uno. Entonces voy a empezar aquí con 19 y voy a decir que aquí es 60. Vamos a empezar, no, del más bajito, 55. Y luego acaba subiendo y aquí es 70. Muy bien. Y aquí empiezo con mi edad, que es 19. Y aquí acabo y es 25, 24. Entonces, bueno, ya se detrás de la punta. Ustedes van a poner que el primero de 19 había uno que pesaba 60. Y luego teníamos otra persona que pesaba 54 de 19. Y otra persona que pesaba 55. Y otra persona que pesaba, aquí era 60, pues 54, 52 estaríamos para acá. Y luego ya cambiamos a la otra edad, pesaba más o menos 62. Vamos a poner que aquí está 21. Ponemos otro que pesaba 64. Luego resulta que los de 22 pesaban 65. Pero aquí pesaba 1,66. Y luego tenemos el de 23 que pesaba 67. Muy bien. ¿Están de acuerdo que aunque no son todos los datos, pareciera que se forma esto, ¿verdad? Una línea que va subiendo. Conforme más edad tienes, más pesas. Entonces, la correlación va a ser positiva. Esta es una gráfica de correlación. Una correlación es cuando sube una variable, sube la otra. Esa es correlación positiva. Si a la vez que tienes una variable y baja, es una correlación negativa. ¿Sí? Y entonces yo podría decir, ay, mira, quiere decir que a mayor edad pesas más. Y entonces mi hipótesis es, a mayor edad, los estudiantes de licenciatura pesan más. ¿Y cómo lo demuestra? No, pues mi R es perfecta. Tengo una R, que es la correlación, se abrevia así, que la correlación puede ir de 0 a 1. 1 es cuando todos tus puntitos están sobre la línea. La distancia que se muevan a lo largo de la línea, o sea, que tanto se alejen, es lo que baja tu correlación. Estos están muy pegaditos. Entonces le pondría como, hace cálculo de buen cubero, 8. ¿Sale? Y esto es estadísticamente significativo. Muy significativo. Es más, no es ni 0.05, es menor. Y entonces quiere decir que cuando ustedes sean más grandes, ¿van a aumentar de peso? ¿Esta es una afirmación real? ¿O será que la muestra que tengo aquí con estos pesos inventados no es representativa realmente? No Si es leen esto, ajá, sí, está bien, está bien. Sí, Sam. pues la muestra no es representativa. No. Y además, la edad no tiene nada que ver. Bueno, a lo mejor sí, pero en nuestro estudio no, con el peso. ¿Sí? Mucho cuidadito porque hay muchos estudios que hacen correlación y dicen, está asociadísimo. Dices, no, espérame tantito. Puede ser que no sea representativa y aún así eso no es causalidad. Simplemente te está diciendo, está pasando en ese momento. ¿Sí? Muy importante, correlación no es causalidad. Entonces, regresamos acá. Y eso es la correlación. Esta es la forma de hacer el cálculo. Ya, pues, es que otro curso, ¿no? Porque ya si los cálculos a manita es otra cosa. Pero así se ve. Correlación positiva, vean que es, ay, se me adelantó. Es 1, correlación negativa, -1. Sentido contrario, no hay correlación, esta línea así, o no hay correlación,
esta dispersión, ¿sí? Esto y esto no está correlacionado. Luego vamos a tener los datos cuando sí queremos hablar de causalidad. Para hablar de causalidad, yo tengo que explicar algo que se llama modelos de predicción. ¿Qué quiere decir eso? Que es diferente a correlación, ¿eh? Cuando yo digo que A más B produce C, estadísticamente se puede hacer el cálculo. Y puedo decir qué tanto de si A le muevo afecta el resultado de C. Eso se llama modelo de regresión lineal simple. Ahorita lo vamos a ver en un dibujito, pero el problema de esto es que solo sirve para variables que se comporten de manera lineal, con esa correlación. Y en salud hay muy pocas cosas lineales. Y además requieren primero que sea solo una causa, la que causa el efecto, que todavía en medicina es más complejo, y que la respuesta que explica la variable tenga suficiente peso para que explique el fenómeno, todavía más complicado. Y que tenga una distribución que siga ciertos parámetros de normalidad, más complicado, ¿sí? Entonces los modelos de regresión sí pueden hablar de predicciones. Uno de los modelos que se ha utilizado, por ejemplo, mucho es para predecir la estatura. Entonces hicieron unos cálculos y dijeron que teníamos que en base a cierto tiempo va creciendo la edad. Estas curvas incluso formaron las de crecimiento. Y entonces puedo decir que cada cierto tiempo va a crecer tantos centímetros. Esos son los modelos. Es un modelo sencillo de regresión lineal simple, donde solamente tomamos con factores edad y como proceso de resultado la talla. Hay error, ¿sí? Yo me puedo equivocar, ¿sí? Y cuando yo hago el cálculo es bastante complejo, no nos da tiempo de verlo, pero resulta que aquí lo que hacemos es decir, cuánto de mi modelo que yo hice hipotético se ajusta a la realidad. Imagínense que es la talla que ustedes quieren, ¿no? Y entonces compró talla 36. Y de la talla 36, el encaje del vestido les quedó perfecto. Dijeron, no, ¿sabes qué? 1. O sea, es perfecto, es 1. Pero no, ya después se pone un vestido y dicen, no, bueno, mira, quedó bien de la cintura, pero del pecho no, y pues como que hay que ajustarle por aquí, ok, ya no es 1, baja un poquito, entonces 0.7. Oye, pero sabes que ni del pecho ni de la cintura, nada me quedó la cadera, pues 0.3. ¿Lo comprarías? No, ya no, o sea, ese modelo no sirve. Pues así es, los modelos buenos hablan de que tiene que tener más del 0.6. En salud mental, que es complejísimo, o sea, como tiene muchos factores ahí metidos, biológicos y ambientales, 0.4 es fabuloso, porque que te cuesta un modelo en 0.4 es que, híjole, sí tiene que ver. Pero para las demás cosas más biológicas, más duras, se considera 0.6 como un buen modelo. O sea, que te medio ajuste, ¿no? Si ya queda muy flojón, pues dices, no me sirve, tu modelo está mal hecho. Esto es lo único que podrías decir que sí tiene cierta causalidad. Entonces, esta es una gráfica que van a ver en todo el libro de estadística. Hay pruebas para hacer cada una de estas comparaciones. Si yo comparo dos grupos, por ejemplo, puedo usar TED-Student o de Mad-Winnie, dependiendo del volumen. Hay una hipótesis, bueno, algo estadístico, después de 25 o 30 sujetos, todas las curvas se vuelven normales. Si yo tuviera aquí 30 alumnos y si les pregunto la edad y el peso, no me sale esa correlación. Bueno, tendría que salir todo así por todos lados, ¿no? O sea, que nada que ver. Entonces, se calcula que después de 30, casi todas las variables se comportan normales cuando tienes 30 sujetos, 30 muestras. La distribución es normal, usas pruebas que se llaman paramétricas. Quiere decir que son pruebas
que cumplen con parámetros de normalidad. O sea, los estadísticos se pusieron muy geniales en la idea. Entonces, ¿cómo le llamamos a las muestras que cumplen parámetros de normalidad? Pues vamos a llamar a las pruebas que usemos ahí, pruebas paramétricas. Y las que no, pues no paramétricas. Y ya, ahí se acabó. Si tenemos estudios de seguimiento, hay también pruebas estadísticas que utilizar. Y vean esta tablita. Esta tablita van a ver muchas, pero son pruebas que se pueden utilizar para ver correlaciones, asociaciones. Correlación y asociación no es lo mismo, es muy importante. Correlación ya vimos que es una línea que se prolonga. Asociación es para variables que se miden con frecuencia y lo único que te están diciendo es cuántas veces coincide esta variable con esta otra. Por ejemplo, ya nada más viendo sus fotos de perfil. Tenemos pelo castaño, 1, 2, Ronnie yo le pondría rosita, entonces no. 3, 4, bueno, Kate, no estoy segura si es castaño o café. 5, 6, Miriam lo trae medio pelirrojo. Yoshime, creo que es castaño. Ay, yo dice castaña. Ok, entonces, 7, muy bien. 7, 8 con castañas. Y si yo dijera, resulta que el pelo castaño se asocia a ser mujer. Porque en 6 mujeres, 8, 6 tenían pelo castaño y en los hombres 2. Aunque en la verdad, ahí la asociación era más fuerte porque los 2 hombres tienen pelo castaño. Entonces son del 100%. Y literal, esta es una asociación espuria, quiere decir que pues, no tiene nada que ver, pero si vemos muchas veces repetida una variable con otra, podemos hacer la prueba de chi cuadrado y decimos, están asociadas. ¿Y qué? O sea, están asociadas, sí, se repiten mucho. Pero ahí nos quedamos. Y luego, la gran sorpresa es que si tú logras aumentar muchísimo la muestra, cualquier variable puede tener asociación, cualquiera, ¿eh? Así de, voy a asociar el pie chiquito del dedo gordo con los niveles de hemoglobina glucosilada. ¿Cuánto mide? Los dos. Puedes agarrar, y si agarras suficiente muestra, estadísticamente siempre logras hacer diferencias o encontrar asociaciones. Por eso hay que ser un poco estrictos con el chi cuadrado. El chi cuadrado incluso muchos lo consideran que es nada más una variable estadística descriptiva, ¿sí? Esto vamos a tenerlo también para cuando tenemos diferencia de medias. Usamos T, cuando son el mismo sujeto medido 2 veces. Si no son el mismo sujeto medido 2 veces, son 2 sujetos diferentes, es T para muestras independientes. Y si tenemos 2 o más grupos, o sea 3, usamos ANOVA. La regresión ya vimos un poquito, que quiere decir que evaluamos cómo una variable le afecta a otra. Y luego tenemos otras pruebas que son no paramétricas, que es cuando no tenemos una curva normal, entonces usamos pruebas como la de Wilkinson, prueba de signos, prueba de Woodman-Whitney. Estas son únicamente para tratar de hacer medio análisis con esa población que no es normal. Muy bien. Listo. Esta es una selección de qué puedo utilizar. Y ahora, nada más para que vean. Nada más estamos viendo, esta es embarradita estadística. Tengo este artículo. Ahora mismo se los voy a enseñar. Es un artículo que estaba resumiendo para acceso COVID. Haciendo mi tarea. Espero que ustedes vayan haciendo su tarea. Y entonces, vamos a irnos directamente. Yo me voy a saltar un poquito. Estamos haciendo lectura crítica. Digo, ok, resumen, ya lo leí. Principal, ya sé que es COVID y ya sé que están probando la vacuna y ya sé que son cardiopatías, ¿no? Resultados. Me faltan los métodos. Déjenme ver si está atrás. No. Lo que hicieron ellos es tomar
la base de datos de sistema de salud de Inglaterra, vincularon los datos nacionales de mortalidad de ingresos hospitalarios y riesgos de infección por SARS-CoV-2 para examinar la asociación. Vean que es asociación, ¿eh? Ya sabemos que quieren quizás una X cuadrada, algo por ahí. Entre la primera y segunda dosis de las vacunas, Pfizer y eventos adversos cardíacos, miocarditis, pericarditis y arritmias. Y también utilizaron la misma base de datos para evaluar si la infección de COVID estaba lo mismo, ¿no? En personas más jóvenes también dividieron por edad. Entonces, vean que es un estudio epidemiológico. Y vamos a ver, estas son las características de la muestra. ¿Cuántos son? Te dan porcentajes totales. Aquí ponen la N, 2 dosis, divididos por mujeres, por edad, por etnicidad, el número de dosis. Ah, está perfecto. Son un chorro. Muy bien. Me regreso. Demográfica de los pacientes con cardiopatías y pericarditis. Y vean que solamente descriptor, vean que aquí no hay ningún análisis estadístico, ¿eh? Nada más estamos hablando de frecuencias, porcentajes. Muy bien. Y luego ya entramos a una cosa que dice, ahí tengo 95%. Entonces, intervalo de confianza del 95%. Aquí debe haber algo, ¿no? Están viendo el riesgo relativo que voy a tener en base a la vacunación. Y vean que aquí aparece un numerito y luego entre paréntesis otro numerito. En realidad es un rango de 0.14 a 2.19, 1.9 a 2.49. Para interpretar el 95%, esto no debe pasar por el 0. ¿Qué quiere decir? Que no debe ser menos 0.3 a 0.95, ¿sí? Si está del otro lado del 0, ya lo hiciste. Entonces, lo que ellos están obteniendo son factores de riesgo. Y ahí está el factor de riesgo, que es el número de casos entre la población. Y vean que dicen, ya conocen esto. ¿A qué se les parece esto? ¿Qué creen que sea? ¿Cómo se llaman estas? A las cajas y bigotes. Exactamente. Aquí tenemos a las cajitas y bigotes, nada más que están más chiquitas para que quepan todas en una hoja y parecen naves espaciales. Pero pueden ver cajita, bigote bien grandote. Y entonces estamos viendo promedio, primera y segunda edición estándar, y rango. Dices, no, este rango está muy grande, pero está bien chiquito. Dices, mira, ese rango está bien chiquito, y aparte hasta lo señalaron, ¿no? Entonces están señalando a los pacientes que tuvieron miocarditis después de ciertos días de la primera dosis y de la segunda dosis. Y dices, mira, al primer día como que está el rango muy amplio, pero luego se van juntando los casos y parece que está aumentando el riesgo relativo. De los primeros 7 a los 28 días van bajando un poquito y luego la pericarditis también y luego la arritmia, pues ahí sí como que no está tan claro porque hay muy poquitos casos. Entonces dices, ok, estamos hablando solamente de riesgo y ya se acabaron los resultados estadísticos. Este es un estudio descriptivo, en ningún lugar dice, la causa de la miocarditis está por vacunas, no. El riesgo de asociación es mayor, ¿sí? Entonces, eso es importante porque así se maneja la estadística. Solo hablas de asociación de mayor riesgo. Y dices, pues parece ser que sí hay un mayor riesgo. Ese riesgo es muy grave. Pues ya teníamos que leer qué tan grave es, cuánto riesgo tenemos. Porque a lo mejor dices, bueno, pues el riesgo es mínimo y no vale la pena aumentarlo tanto,
si te vas a proteger de morirte durante el COVID, ¿no? Aquí el número de eventos en exceso que se presentaron por 1 millón de expuestos y pueden ver que miocarditis pues fue, o sea, sí hubo más, pero hablamos de aproximadamente 40 en 1 millón de personas vacunadas. Es 40, pues no son tantos, pero sí importante. Considéralo. Y lo que te deja tú de enseñanza es cuando te vacunen con Pfizer o con otro tipo de vacunas, si llegas con pericarditis o miocarditis, considéralo. ¿Sí? Porque puede ser que esté asociado con un efecto de la vacuna. No hagas como que, ay, está exagerando, está dando ansiedad. No. Muy bien. ¿Dudas de lo que vimos hoy? No, doctora. Bueno, por mi parte no hay ninguna duda. Ok. Por mi parte tampoco, doctora. No, doctora, No, gracias. doctora, gracias. Bueno, entonces Todo vamos bien, a doctora. dejarlo aquí. No quiero que lo olviden, traten de repasarlo porque es mucha información, no se nota, pero sí es muchísimo. Entonces, lo importante es que cuando veamos un artículo científico, si ellos te dicen, encontramos que la causa del maltrato infantil es la baja escolaridad paterna. Y la base para hacer esa afirmación tan fuerte es una prueba de chi cuadrada, dicen no inventes. No, o sea, lo encuentras asociado y podrá ser, pero no es causalidad, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y empiezan entonces a ser más críticos con, oye, esa prueba estadística ni siquiera es significativa, o esa prueba estadística yo he visto que usan chi cuadrada para comparar muestras numéricas, y dices, ni siquiera es para eso la prueba estadística. Y a partir de eso, todo el artículo se cae, porque ni siquiera está analizando bien los datos. Entonces, vamos a seguir con esto el jueves. Y la idea un poquito es tener estos aspectos de metodología de la investigación para poder leer mejor los artículos científicos. Nos vemos el jueves, continuamos con esto y cualquier cosa, pues ahí estoy al pendiente. Les dejo en un momento la grabación en el chat. ¿Sale? Muchas gracias.